La lección de esta semana, la número 1 de todo este trimestre, que ya veis que va de Cristo y su ley, nos va a llevar a distintos ámbitos de la ley en general, pero sobre todo veo que la tendencia, lógicamente tiene que ser así, es encararla en la ley de los 10 mandamientos por encima de todas las demás. Hoy vamos a ver en la temática cómo precisamente había ya en los tiempos de Jesús muchos tipos de leyes. ¿Qué leyes os vienen a la cabeza de buenas a primeras? Cuando Jesús va a nacer, ¿hay algún tipo de ley instaurada en su entorno? ¿Quién había dominando en la época de Jesús? ¿Los griegos? Los romanos. ¿Y los romanos qué tenían para conseguir la pax romana, esa paz extendida por todo su imperio? Aparte de su dureza, tenían las leyes, muchas leyes. Leyes que incluso hoy están vigentes en las sociedades modernas. Y que, los romanos, a pesar de ser un imperio cruel, como decía la profecía, ¿no?, devorará, desmenuzará, hollará con sus pies, pero fueron, por así decir, el primer imperio que fundó unas leyes pues bastante loables, ¿no? Que, como decimos, incluso hoy las sociedades aún están practicando muchas de esas leyes que nos dejaron los romanos, ¿eh? Unas eran buenas, lógicamente, otras tal vez no tanto, bueno, como sucede hoy. Hoy hay leyes que se hacen en los gobiernos que unas son buenas y otras pues son abusivas, ¿no? Pero es lo que hay, estamos en este mundo. Mirad cómo a través de todos los tiempos, cada imperio que hemos conocido que ha existido en esta humanidad ha tenido sus leyes. Recordemos cómo ya gobiernos tan antiguos como los sumerios, babilonios, tenían sus leyes. Y quizás el tipo de leyes que nosotros tenemos ahora, evidentemente es heredado de los romanos, del imperio romano, pero ellos a su vez tampoco lo inventaron. Ellos sencillamente lo que fueron haciendo es coger ya las leyes que tenían los griegos, la forma de cómo funcionaba la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, pues fueron cogiendo detalles de un lugar y de otro, hicieron sus propias leyes también, evidentemente, y eso lo transmitían a su sociedad. Pero transmitir eso a su sociedad podía implicar algo para los creyentes, igual que ahora con nosotros. ¿Todas las leyes de un gobierno son aptas para ser seguidas por el pueblo de Dios? Porque recordemos que normalmente las leyes de los gobiernos no son leyes hechas por Dios, sino que son leyes hechas por hombres que pueden estar más o menos guiados por Dios, o no. Eso evidentemente ha sido una problemática para el pueblo de Dios de todas las épocas. Recordemos que, y hoy lo veremos, los judíos ya tenían sus propias leyes, estas sí que eran dadas por Dios directamente, al menos las iniciales, pero ellos tuvieron que vivir también en muchos lugares distintos, donde por asuntos de la diáspora, de ser llevados de aquí para allá por portarse mal, Dios tiene que empezar a castigarlos para que reaccionen, y tienen que ir a ser dominados por otras naciones que evidentemente no siguen a Dios. Entonces ellos también tuvieron sus problemas, igual como los podemos tener nosotros ahora por nuestras creencias, caras a la ley. Todas las sociedades del mundo tienen leyes. ¿Os habéis fijado que incluso si sale algún documental de alguna tribu perdida en el Quinto Pino, también tienen sus tipos de leyes? Pueden ser más o menos buenas. Sí, los gitanos tienen una ley muy concreta, y que además la ejercitan estén donde estén, por encima de cualquier gobierno. Les importa un rábano prácticamente los gobiernos, ¿no? Y la aplican, y de qué modos a veces, Pero ya vemos que esto es innato en toda sociedad. En el momento en que hay un grupito, tiene que haber unas leyes. Es obvio, porque si no, cada uno tira por su lado y es una anarquía total, un desfase total, imposible de que nada pueda ir bien. Pero mirad cómo ya en la antigüedad, Dios, sabiendo esto, ¿qué hace? ¿Qué hace con Adán? ¿No le da, para empezar, una ley?
o le da dos leyes a Adán. ¿Qué creéis que pasa? ¿Dios le da una ley o dos leyes distintas a Adán? Complicado. Antes de pecar, ¿Adán tiene alguna ley? ¿Qué ley tiene? No comerás de esto, de todo lo demás puedes comer. Tendrá que señorear a los animales, o sea, le marca una serie de directrices que son ley para él. Tiene que cuidar del huerto, tiene que hacer una función de varias cosas que todo le es mandado. Esas son las leyes. Cuando tú trabajas para alguien, en el momento en que el jefe te dice tienes que hacer esto, para ti eso es su ley y tienes que acatarla o te vas a la calle, ¿no? Pues estaba sucediendo lo mismo. Dios le dijo, tienes estas leyes, pero aparte ya le dio también el sábado, ¿no? Claro, le da el sábado. Pero entonces entra el pecado. ¿Le da otra ley o ya no le da ninguna ley a Adán? Y dice, hala, seguid con esto y ya está bien. ¿Qué le da? La ley ceremonial. Tienen que hacer sacrificios ya de animales para conmemorar que luego vendrá el Redentor a redimir ese pecado. O sea que esa ley no se le da a Moisés, se le da a Adán. Ya empieza ahí. Claro. Imaginaos que es Moisés el primero que dice, ahora tenéis que sacrificar un cordero. No puede ser, viene de antes. Lo que pasa es que llega a un punto en que Moisés aparece en la historia como el libertador material, físico del pueblo hebreo, y cuando se reúnen todos al final en Sinaí es cuando le da, ¿qué le da allí? Le da las tablas y las demás leyes. Y las demás leyes. O sea que recordemos que los 10 mandamientos, ¿dónde fueron puestos? ¿Dónde fueron depositados? ¿En algún lugar en el suelo? Dentro del Arca de la Alianza, que también fue hecha de acacia expresamente para la ocasión, recubierta toda de oro, simbolizando el trono de Dios, con los 2 querubines, su presencia, etcétera, ¿no? Y además allí se manifestaba la gloria de Dios, sobre su santa ley moral, los 10 mandamientos. Pero la otra ley, la ceremonial, ¿fue grabada en piedra también? Fue escrita, pero por mano de Moisés, no por el dedo de Dios, y además no fue escrita sobre piedra. La piedra, una cosa de piedra, ¿cuánto dura? Claro, siempre. Claro, tiene que haber algo que la castigue, que la vaya puliendo mucho, pero aún así la roca es una permanencia. Pero, ¿y un papelito? O un papiro, o un pergamino. ¿Cuántos años tiene la arqueología? Y aún se encuentra de todo, ¿no? Piedras que hablan. Sí, sí. Pues ya solo con esto nos damos cuenta de que sí había 2 leyes para ellos, los judíos, especialmente había 2 leyes, pero una de ellas se guarda especialmente, hecha de un modo también distinto dentro del Arca de la Alianza, y la otra, ¿dónde se puso? Al lado del arca. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, el Arca de la Alianza. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Entonces, esa ley también estaba allí. Señal de que simbolizaba también el ¿qué? El pacto. Todo el proceso del plan de salvación del hombre. Eso estaba allí. Pero recordemos que llega un momento decisivo, que es cuando Babilonia, ¿qué hace en Jerusalén? Llegan sus imperios, bueno, sus tropas, y ¿qué hacen con el templo? El primer templo judío. Claro, lo destruyen. Pero a tal punto que se quieren llevar todos los utensilios. Y hemos visto cómo después se levanta otra vez el templo, el segundo templo, años después, y ¿hay el Arca de la Alianza?
ya no está el Arca de la Alianza, en cambio todo funciona igual, pero el Arca de la Alianza no está. Y había sido escondida. Había sido escondida. Tenemos registros también de otro ejército posterior que se lleva, y aparece en un arco de estos de triunfo, la menorá, el candelabro de 7 brazos. Pero cuidado, no aparece en ningún sitio que se lleven el Arca de la Alianza en un grabado. A pesar de todo, recordemos que ese candelabro de 7 brazos que se llevan no era el auténtico. No, porque si no, Ronguay ya estuvo allí. Además, esto debemos tenerlo presente, la forma verdadera del candelabro de 7 brazos no pinta que fuese plano, tal como lo vemos siempre en todas las representaciones, en figuras incluso, sino que era tipo árbol. Tipo árbol quiere decir con ramas bifurcadas. Esto, evidentemente, ¿qué nos estaba denotando? La comparación con árbol de la vida, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo nos denota que el que se llevaron era una copia, porque Ron resulta que lo describe, que lo encuentra, Ron Wyatt lo encuentra allí, depositado donde había el Arca de la Alianza. Pero en ningún momento se dice de que se encuentran unos pergaminos allí sobre la ley ceremonial. Ron en ningún momento que yo haya visto recuerda eso. Pero es que también tiene su lógica o no tiene su lógica eso. Mirad cómo precisamente llega un punto en que sucede algo. Jesús aparece en la historia y Jesús termina en la historia de la humanidad momentáneamente con su muerte en la cruz. Cuando esto sucede, había un tipo de ley que sobraba, ¿no? ¿O no? Tenemos ley ceremonial, tenemos 10 mandamientos. ¿Hay alguna ley que sobre con la muerte de Jesús? Ceremonial. La ley ceremonial, ¿por qué sobra la ley ceremonial entonces? Se rasga el velo y Jesús era el cordero por excelencia. Pero la ley ceremonial incluía muchas cosas. Sí, ¿Y todas quedan desactivadas? sí. ¿Cómo lo explicaríamos eso a un judío para que se lo crea? Pues no sé. Lo pone aquí, pero es que ellos aquí creen en la mitad, bueno, en la parte más ancha, que es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no se lo creen. Mirad cómo automáticamente esto, que para nosotros los cristianos es una cosa, tan, Tendríamos que decirle al judío, lee Isaías 53 y luego piensa. Con esto quiero deciros que hay un reto, tenemos un reto, y ese reto es dar a conocer de una forma entendible, que puedan captar, evidentemente si se cierran por banda es imposible, pero algo que les haga pensar, que les demuestre que realmente quizás sí que hay un punto de equivocación en donde ellos están, que ese punto en verdad es fatídico. Pues ese es un deber que tenemos nosotros. Próximamente trataremos sobre el tema de judíos y lo que nos dice también el espíritu de profecía al respecto, cómo hemos de llegar a ellos, porque hay que llegar a ellos de un modo especial y especialmente ahora, en el tiempo del fin. O sea, no de aquí a 2000 años, no, se trata de llegar a ellos ya. Pero tiene que haber una serie de argumentos que nosotros podamos presentarles. Id pensando en esto, porque todos lo vamos a necesitar. Porque hasta que esto no llegue a ellos de un modo claro y conciso, no esperéis que hayan las señales definitivas de que Jesús está ya aquí. Tengamos eso presente. Podemos saber que hay una fecha de año y de estación de año del retorno de Cristo, pero eso nos tiene que apuntar que antes de que eso suceda, otras cosas deben pasar. Y esas otras pocas cosas que han de terminar de pasar, más el poco tiempo que nos resta hasta llegar a ese momento, prácticamente eso quiere decir que estamos ya en que este mensaje tiene que llegar a ellos. Por tanto, debemos pedirle mucha orientación a Dios
para que sepamos dar este mensaje también a ellos. Que no es ninguna tontería, ¿sabéis? Porque a veces pensamos, bueno, son unos más. No, no, no son unos más. Ellos son vitales para todo el proceso del plan de salvación final. Y eso hay muchas personas que aún no lo entienden. Y no estoy diciendo de que soy sionista ni que esté a favor de ello, sino que hemos de dar el evangelio a ellos para que reaccionen. Y con su reacción, no de todos, evidentemente, porque cada uno es libre de decidir y no todos van a aceptar, va a ser la pauta final de dar el mensaje de salvación al resto del mundo que nosotros no hemos sabido dar o no nos ha dado la gana de dar el mensaje a los demás. Gracias a ellos, esto tendrá su cometido final. Mirad si es importante que nosotros demos el mensaje del modo adecuado a todo el mundo, pero especialmente a ellos. Sin esto, no hace falta que nos calentemos la cabeza para nada. Nuestro objetivo tienen que ser ellos. Recordemos esto, todo el mundo, pero especialmente ellos. Y ya iremos viendo el porqué de todo esto. Mientras tanto, si hemos visto que toda sociedad tiene sus leyes, las leyes en principio están determinadas para el mal o para el bien del pueblo. En principio, para el bien. Cuando vienen a cobraros un montón de impuestos, ¿están hechas para el bien del pueblo o están hechas para beneficio de alguien o para fastidiar o para qué? Para la tesorería. Bien, pues ya vemos que todo puede ser relativo, ¿no? Ellos, los gobernantes, lo verán como muy bueno y necesario para el pueblo que se paguen estos impuestos, y otros lo verán como un ultraje, un pillaje y una piratería total en contra del pobre desgraciado del pueblo. Pero en principio todo está hecho para que las cosas funcionen, al menos hasta ahora. Años atrás podía ser otra cuestión. Pero llega un punto en que hay una raíz primigenia de todas estas leyes, de donde surgen todas estas leyes. Es un código moral, en definitiva, ¿no? Si todo está hecho para el bien del pueblo, esto está basado en algo bueno, teóricamente. Recordemos que el apóstol Pablo dice algo también de que oremos por los gobernantes, ¿no? Pero que las leyes y los gobiernos están puestos ¿por quién? Por Dios, para instaurar la justicia a través de ellos. Si nosotros obedecemos, pues iremos bien, si no, son también un brazo ejecutor de Dios, en cierto modo, aunque a veces ya hemos visto a través de toda la historia cómo normalmente a los gobiernos se les va la cabeza y hacen auténticos disparates, ¿no? Bueno, 6.000 años de historia nos lo demuestran, ¿no? Pero aún y así hay un tipo de leyes que si tú las cumples todo va bien. Está permitido en las leyes de cualquier gobierno y cualquier sociedad antigua o moderna ver que uno tiene algo y tú se lo coges tanto sí como no. ¿O está bien que tú vayas y le pegues un testarazo y lo mates porque te da la gana? ¿Verdad que no? Mirad cómo todas las leyes tienen un fondo de moral. Pero ahora yo os pregunto, si Dios no existe, ¿es necesaria una ley? Porque una ley, ¿qué hace? Que todos convivamos, sí, pero en definitiva, ¿qué te hace? Restringir de hacer algo, ¿no? Evitar un caos. Claro, evitar un caos. Pero si Dios no existe, si tú ves un rico sumamente rico y tú estás muriéndote de hambre y no te dan ni el buen día, si no hay Dios, ¿hay moral o no hay moral? Porque luego todo pasa a ser relativo, ¿entendéis? ¿Qué te dice que está bien o está mal que elimines al que tienes delante tuyo? ¿Quién te lo dice? Esto me ha gustado, la escuela sabática, este razonamiento. Porque claro, el bien y el mal tienen que salir de algún lugar. Claro. No es innato en nosotros, como muchos aseveran, no es que está dentro de nosotros y todo es equitativo y una cosa va con la otra, unida. No, el bien viene de alguien y el mal viene de otro alguien. Y eso es así.
Y este razonamiento me ha gustado en la escuela sabática porque lo deja claro en ese sentido, ¿no? El bien quiere decir que viene de un Dios creador, un Dios de amor, y el mal viene de ¿quién? De un opositor de Dios que ha querido destronar a Dios y hacer su voluntad en este mundo, y el resultado lo estamos viendo en todas las sociedades de los 5 continentes, ¿no? Claro, de ahí deriva el bien y el mal. Ahora, dentro de todo, pues el hombre aún tiene dentro de sí, a pesar de no aceptar a Dios, esa ley moral que Dios pone en nuestras conciencias, que por eso se dictaminan leyes en teoría de beneficio para el pueblo, en teoría, claro. Claro, pero ahora imaginaos, es que todas las culturas antiguas, hasta que de hecho nace el comunismo, prácticamente, creían en Dios o en dioses. Todos, no había ateos. Yo no recuerdo en ninguna parte de la historia de la humanidad que te digan que los babilonios no creían en al menos un dios. Tenían un montón. O los romanos, o los chinos, o los que fueran. Incluso fíjate que en la historia del Antiguo Testamento los pueblos no israelitas creían en Jehová. Y sabían que Israel tenía un Dios especial que ellos no tenían, y le temían. Y sobre todo cuando veían el arca de Dios ya huían pavorosos, que sabían que ese Dios era distinto de los que ellos tenían. Es decir, que sin ser creyentes ni obedecer a Dios, sabían que había un Jehová. Pero ellos creían en unas divinidades y por tanto hacían un código moral aplicado a eso, que podía tener sus cosas que evidentemente no estaban bien, porque tenían sacerdotisas que eran prostitutas, ¿no? Pero en cambio había un cierto comportamiento social que debían mantener, de moral. Si nos vamos a tiempo antes del diluvio, recordemos cómo los que precisamente se ponen más contrarios a Noé, ¿quiénes son? Los dirigentes religiosos. Sí, sí. Pero a su vez, Elena White también describe que todo ese pensamiento de continuo al mal que tenían venía dado porque ya había gente de ellos que negaba la existencia de Dios. O sea, había unos que hacían el mal aún a sabiendas de que el jardín del Edén había estado allí y aún estaba allí, y eso confirmaba que Dios era Dios y que existía, y otros que ya niegan hasta el punto en que Dios no existe. Llegó a ese punto, y cuando llegó a ese punto, se junta todo y viene el diluvio. Ahora, después de tantísimos años de historia, la situación está siendo la misma. Unos que no creen para nada, y otros que son líderes religiosos que se ponen contra el mensaje que hay que dar. Sí, sí. No hablo ya de dentro de una iglesia en concreto, sino a nivel general. Sí, sí. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Os dais cuenta de que vuelve a haber el mismo paralelismo? Y en cambio durante tantos años eso no había sucedido. Por eso dice como los días de Noé, pero Claro. es que en todos los sentidos, sin descartar uno solo. Sí. Sí, sí, sí. Luego llegamos al punto en que nos centramos en el pueblo hebreo y los judíos van pasando los años y empiezan a salir dirigentes de ellos, religiosos, que no se conforman en que haya una ley ceremonial y una ley de los 10 mandamientos, sino que además, ¿qué empiezan a hacer? ¿Lo recordáis? Leyes adicionales. Introducir nuevas leyes humanas. Pero cuidado, ¿estaban hechas en un principio con un mal propósito? No. Llegaban a tener tantísimas leyes, tantísimas, pero todas esas tantísimas resulta que estaban hechas con buena intención, al menos pareciera eso. Cuando ellos empiezan a legislar sobre ciertos puntos, lo que hacen para ellos es darle unos matices a los mandamientos, a los 10, con unos detalles que tú puedes estar de acuerdo o no, pero que ellos razonan de que eso es bueno. Como pasan a ser maestros, rabís, ¿qué hacen? Pues empiezan a influenciar a sus discípulos. Y rabís ha habido muchos con el paso de los años entre el pueblo judío, muchísimos. Y algunos, unos con otros, no se han terminado de entender. Han dicho cosas contrarias, han creado escuelas diversas de pensamiento. Pero eso sí, a pesar de todo, llegan ciertos puntos en común y se unen, se editan escritos
en los cuales hay toda una relación de un montón de leyes que ellos quieren aplicar sí o sí. Y el pueblo judío va aceptando que esas leyes son también pues las que hay que hacer. Cuando aparece Jesús, ¿qué tienen los judíos como ley? Tienen el Sanedrín, que es el que prácticamente lo mueve todo dentro del pueblo judío. ¿Y ellos qué leyes más tienen que acusan a Jesús de que está transgrediendo el sábado, por ejemplo? Las leyes de Moisés, claro, utilizar testigos. Todo lo que te queráis probar, tomad a 2 o 3 testigos, decía Moisés, ¿no? Es lo que hacen con Jesús, toman a testigos para acusarle, pero claro, testigos falsos. Pero mirad, hay un texto en el Nuevo Testamento, en uno de los Evangelios, que dice camino de un día de reposo. ¿Qué es esto? Camino de un día de reposo. Un camino de un día de reposo ya nos da a entender que es distinto del camino de un día de cualquier otro día de la semana. Nos quiere dar a entender de que para ellos, en esos momentos, ya había algún tipo de ley que estaba dándole al sábado una legislación al propio día extra. ¿Vosotros habéis leído en alguna parte de la Biblia que os diga que no podéis andar más de no sé cuántos pasos en sábado? No. En cambio ellos la tenían y consideraban, y así lo escribe uno de los evangelistas, que hay un periodo en el cual era el recorrido máximo en sábado. Eran las normas que ya estaban cuando Jesús existía. Y el pueblo las había aceptado porque si no las aceptaban, ¿qué les pasaba? Pues que el Sanedrín metía mano sobre ellos. Y recordemos que entre los judíos había 2 tipos de leyes, la suya más las de los romanos. Las de los romanos, que tenían un cierto gran temor sobre los judíos porque era un pueblo que siempre se estaba rebotando, ¿qué les terminaron dejando hacer? Pues que mandaran ellos sobre los suyos prácticamente en todo, menos en lo que afectaba a todo lo que era el imperio. Pero es que vemos que por tantas leyes que hicieron los rabinos en ese tiempo, el diablo tuvo que haber metido su mano, obviamente. ¿Por qué? Porque de esa forma se odiaba el sábado. Tantas leyes que tenían que guardar y que no se podía hacer esto y que no se podía hacer el otro, entonces la gente llegaba a odiarlo. Sí. No quería que llegara, entonces se perdía el sentido del sábado. Entonces él tuvo que influir en la mente de estas personas para poder también desviar la mente de cuando Cristo viniera en ese tiempo. Entonces vemos, y ahora por ello muchos de los evangélicos, de los protestantes, toman eso como excusa. Todas esas leyes que los adventistas pues están igual que los rabinos, que no se podía hacer esto el sábado. Entonces, porque ya me he topado con varias personas que me lo dicen. Sí. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que explicar lo que tú estás diciendo. Ese ha sido el grave problema. Esa recarga adicional sobre el sábado, como tantas otras cosas, dio a la gente un cierto aire de rebote. ¿Y qué sucedía en los tiempos de Jesús? La gente era muy consagrada al Señor. Recordemos que Elena White dice que Jesús aparece en el momento peor de la historia del pueblo judío, como pueblo, porque estaban pasando de todo. Aunque eso sí, mirad como siempre la típica hipocresía, que lo podemos trasladar a nuestra misma época, cuando la gente, en definitiva, pasa de asuntos religiosos, pero llega Semana Santa, ¡buah!, todos a las procesiones, llega no sé qué, ¡buah!, todos allá. Y en cambio, se pasa de todo normalmente. Jesús apareció justo en el momento preciso, para dar un toque de atención a todo en general, contra la hipocresía generalizada. Y tuvo que cantar mucho la caña, tuvo que decir las cosas clarísimas, pero evidentemente se granjeó todo lo mejor a su alrededor con todo esto, todo lo contrario, no ganó para enemigos, ¿no? Pero el pueblo se daba cuenta, ese pueblo mismo que estaba a su alrededor, que había alguien que decía las cosas claras.
¿tiene que pasar lo mismo ahora con nosotros? La gente ve que no se puede fiar de sus líderes religiosos, ve que no se puede fiar de... Bueno, ahora sí del Papa, porque ahora se fía todo el mundo ya del Papa, pero no se puede fiar de sus gobiernos en general. Se dan cuenta de que por las noticias dicen muchas cosas, pero cuando hay alguna manifestación que se pone contra algo reciben tortas, pocos se atreven a hablar, son censurados algunos. Cuando sale alguien y dice, tal gobernante está haciendo esto y no sé qué y no sé cuánto y eso no sé qué, resulta que lo matan. No ha pasado eso en según qué países. Pero la gente sigue admirando, a pesar de mucha cobardía que haya alguien que se levante y diga las cosas como son. Pero ahora imaginaos si además de decir las cosas como son, llevamos a la gente el mensaje del Evangelio. Pero esto que estás diciendo demuestra entonces que todo está hecho adrede, ¿no? La corrupción de los gobiernos, etcétera, hecho adrede, ¿por qué? Para que la gente miren a una figura, que es el papado, claro, como líder moral de toda la sociedad. Sí, sí, bueno, es por eso están saliendo que si corrupciones por aquí, económicas, o etcétera. Cuando ¿no? toda la historia lo ha sabido, ¿no? Y eso se ha sabido de siempre. De violencias. Lo que pasa es que ahora además se hace público y es cuando así puede haber un rebote generalizado de la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que el ser humano, sea dirigente o sea alguien del populacho como cualquiera de nosotros, la tendencia al mal es innata, se ha ido acrecentando con el paso de los años. Y también para Satanás es muy fácil, ya prácticamente es dejarlos solos que ellos ya van haciendo, ¿no? Porque sale lo que hay dentro ya de la persona, esa tendencia de los 6.000 años de pecado, Sí. Pero bien, solo falta que instigar y meter un poco de plan y Satanás lo tiene más que bien, ya lo hemos visto. Yo ahora os pregunto, entonces, si hay para el pueblo judío leyes ceremoniales y los 10 mandamientos y resulta que Cristo muere en la cruz, hemos dicho que suprimíamos entonces las ceremoniales. ¿Y las fiestas forman parte de las leyes ceremoniales? ¿Sí o no? ¡Hala! Debate abierto. ¿En los 10 mandamientos encontráis algún lugar que diga, aparte de guardar el sábado, que hay que guardar la Pesaj, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos? ¿Santificarás las fiestas? Las lunas nuevas. ¿Santificarás las fiestas? Es un buen catecismo. Eso me suena. Mirad, lo que acaba de decir Ángel es más importante de lo que parece a simple vista, Una vez más, ese mimetismo entre catolicismo y judaísmo nos tiene que hacer pensar mucho, Claro. Y que actualmente hayan cristianos que se dicen que son mesiánicos, pero que vuelven a guardar cosas del pueblo judío, siendo no de origen judío ellos mismos, ¿no os lleva ninguna relación de ideas de que algo extraño está pasando? Que alguien está moviendo algo totalmente parecido como siempre y ahora intenta ser un punto de divergencia para muchos? Yo creo que todo el debate está no en si es ceremonial o no, sino en el concepto del tipo y el antitipo. Ahí está. Si hay un tipo, tiene que haber un antitipo. Si se representa el antitipo, ya no hace falta seguir el tipo. Una cosa es la sombra y otra es el original. Es cuestión de identificar el original y no hacer la sombra, porque si no estamos negando el original. Claro. Y lo que hace Satanás simplemente es doblar, es copiar, y si nosotros estamos haciendo la copia y no el original, estamos haciendo lo que Satanás quiere. Jesús viene, muere en día de Pascua. ¿Y qué hace Jesús para la Pascua? ¿Él celebra la Pascua? ¿Él celebra la Pascua, Jesús? Instituye una nueva... Hace un cambio, porque la Pascua se cumple en su persona. Claro, es él. Él no come el cordero. No. Él es el cordero. Claro. Por eso. Él no por podía eso no comer come, lo porque que él él era es- mismo, porque además comer el cordero, para él, ¿qué significaba? Que él hubiese pecado. Claro. Él no tenía pecado, no podía cumplir esas leyes ceremoniales. Comer mi carne, beber mi sangre.
hace el cambio, instituye la Santa Cena. Entonces nos damos cuenta ya solo con esto que evidentemente tiene que haber un cumplimiento de las famosas fiestas judías sobre Jesús mismo y sobre el entorno de Jesús cercano. Con lo cual, evidentemente ya vemos que si se cumple en Cristo, por lo que dice Ángel, ¿cómo vamos a seguir haciendo lo mismo si ya ha tenido su cumplimiento? Quedan abolidas. A pesar de todo, esto quiere decir de que no nos tienen que dar ninguna enseñanza especial para el tiempo del fin. Todas. Hombre, están en la Biblia, para enseñanza nuestra. Algo significará, ¿no? Pues por eso hay que estudiarlas también, las fiestas. O sea que una cosa es cumplirlas otra vez, como ahora, mira, vamos a coger ramas, nos vamos ahí en medio y hacemos la fiesta de los tabernáculos, porque toca por fecha del calendario judío. ¿Hemos de hacer esto? No, eso No, exactamente. No exactamente. Explícate. No, lo digo porque Elena White concretamente con esa fiesta da un matiz. Con esa fiesta dice, es una de las fiestas que no estaría mal celebrar de alguna manera. Creo que es esta, concretamente. No con las cabañas, quizás, porque es demasiado, ¿no? Pero porque en Cristo ya se cumple, en parte, en una de las cumplimientos. Pero aquí el rollo es que parece ser que hay diferentes cumplimientos para las fiestas. Eso lo hemos de tener presente, ¿eh? Sí, tenemos el histórico, que es evidentemente todo lo que ellos pasaron literalmente hasta llegar al monte Sinaí. Pero luego tenemos el que se cumple mesiánico, que también vemos todo en la Pascua, en la Pentecostés, todo esto también está reflejado en él. Pero hay un tercer cumplimiento, como no, y ese lo vamos a dejar porque lo vamos a tener que desarrollar tranquilamente. Y es al fin de los días. Sí. Pero es que esta fiesta que tú estás comentando, la fiesta de los tabernáculos, como bien dice Elena White, estaría bien recordarla. ¿Pero por qué? Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacía Abraham? ¿No dice que era peregrino, extranjero y peregrino en la tierra porque esperaba una patria mejor? ¿Qué somos nosotros? Peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo, ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Pues tendríamos que recordar esa fiesta de las cabañas en ese sentido. Aquí estamos de paso, viviendo donde vivimos, haciendo lo que hagamos, pero estamos de paso preparándonos para aquel momento en el cual ya viviremos, no en cabañas simbólicas, sino en mansiones que Cristo nos prepara. Y en esa fiesta se sentaban a cenar juntos, a comer juntos, en mesas y tal. O sea, que se prepara un menú especial. Era una gran fiesta, ¿eh? Una gran fiesta, no era cualquier cosa. Entonces ahí tenemos que ver también por qué Elena White da ese matiz de que tenemos que intentar, es como si nos dijera que aún esa fiesta no se ha cumplido del todo. Hay que recordar que vamos viajando hacia una patria mejor. Mirad cómo del Yom Kippur no dice que hemos de hacer algo parecido, ¿Por qué? Porque el Yom Kippur, el día de la expiación, tuvo un cumplimiento ya en 22 de octubre de 1844. ¿Y eso no es mesiánico? Sí. Es mesiánico, pero al mismo tiempo vemos que es como un tercer cumplimiento. Escatológico. Claro, con el paso de los años nos marca prácticamente el tiempo del fin, que empieza en 1798, esto es en 1844, y nos enmarca ya en el pronto regreso de Cristo, en ese juicio investigador previo a su venida. Entonces, no sé si esto os hace pensar, a ver, si esta ya está cumplido, 1, 2... Esta también, raca, por deducción, ¿qué me queda que se cumpla? ¿Qué me queda? Deberé investigar a ver si esto tiene un significado y tiene una aplicación para ahora o para un futuro muy cercano o quizás un futuro un poco más lejano, dependiendo. Todo eso, si Dios quiere, lo trataremos también en el tema de la fecha para la venida de Cristo. Porque son cosas que necesitamos conocer. Porque la verdad,
nos abren una perspectiva que es muy importante para no caer precisamente en este tipo de errores que está arrastrando a muchos que se dicen cristianos y están cayendo en las manos de lo que ya les decían aquí, de judaizar. ¿Lo recordáis que aquí ya hubo una polémica con esto? Sí, sí. Los discípulos tuvieron estos problemas. Sí, sí, ellos mismos ya lo tenían, Claro. ese problema. Y ellos decían, no les impongáis cargas que no tocan. ¿Eh? Ujú. Y ahora parece que después de casi 2000 años se vuelve a lo mismo. ¿No será alguien que está interesado en que esto vuelva a surgir? ¿Mm? Bien, pues todo esto tocará tratarlo en su momento. Mientras, lo que sí vemos es que sin Dios, en verdad no hay moral. Hay cosas relativas, pero no moral. A mí me puede interesar una cosa, a ti te puede interesar otra. ¿Cuál es la verdadera ley? La verdadera ley que iría bien para todos, en verdad, pero justa, solo la da Dios. Porque si no, yo voy a barrer para mí y tú para ti. Y a lo mejor yo veré que eso es bueno, de verdad, de corazón, y el otro verá lo mismo. No hace falta que lo malinterprete. Solo en Dios puede haber una auténtica ley, de donde surge absolutamente todo. Es el concepto Nueva Era y el concepto, bueno, pues así, más oriental, va por ese sentido. Si fijas, la gente, cuando tú les hablas de la verdad, y uy, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, el otro tiene la suya, eso es porque el concepto de verdad evidentemente no lo tienen claro. No, y es una goma, ¿no? Es una goma elástica que va haciendo boing, se hacen un traje a medida, claro. ¿vale? Entonces, evidentemente es lo más fácil si tú niegas a Dios, ¿eh? Me quedo en las mías, tú en las tuyas, nos aceptamos todos, nos amamos todos y ya está, ¿eh? Pero no podemos negar la verdad. Y más cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. La verdad, no dice, no, soy una verdad muy importante, no, dice, soy la verdad. Por lo tanto... Y es una verdad absoluta. Es que la verdad, Claro. por definición, es verdad. Es verdad. O sea, es que no... A ver... ¿Una verdad que a es- medias qué es? ¡Mentira! Pues ya está. Yo es que es una cosa que no me canso de cuando hablas con la gente, digo, a ver, pero si una cosa es verdad, ¿no? Puede ser que yo no la sepa toda o que me queda... ¿Pero es verdad o no es verdad? Sí, ¿no? Que luego voy a entender otra cosa y veré que es más verdad o que la verdad se ampliará porque pues ha sido revelado en ese momento, pero negará la anterior. Si es verdad todo, no se negará la anterior. Por lo tanto, hay una verdad. Es que una cosa es así, o es blanco o es blanco. Sí, sí. ¿Eh? O sea, no puedes decir, no, es que... El perro se nos ha llevado el micro. Pues tengamos presente que cada vez que nosotros hablamos de leyes, debemos cumplir las leyes que Dios nos marca y nos dicta por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier gobierno incluso, por encima de cualquier ley que nos pueda afectar e incluso nos lleve a la cárcel, a sanciones o a lo que haga falta. Los discípulos lo tuvieron muy claro, ¿no? ¿Qué ley iban a seguir? ¿Iban a seguir la ley de los judíos para no ser perseguidos y asesinados como hicieron con Cristo? ¿O iban a seguir fieles a su Señor? ¿Siguieron fieles? Es menester obedecer a Dios. Entonces nosotros debemos tener claro que Dios nos da una ley y especialmente un punto de esa ley que va a marcar si nosotros estamos preparados para encontrarnos con Él o no. Si vamos a ser salvos o no. Si obedecemos y lo tenemos por Señor a Él o no. ¿Y qué punto es ese? ¿Qué punto de la ley de los 10 mandamientos es ese? El sábado. ¿Sabéis? Incluso Elena White escribe, se sabe la espiritualidad de una persona, no lo dice exactamente con estas palabras, pero viene a ser esto, por la forma en que guarda el sábado. La verdad es que dice que nuestra relación respecto a Dios se mide por nuestra manera de esperar ese día. O sea, cuando tú estás... Va por ese, yo me quedé con ese concepto. También. De que tú estás viviendo la semana esperando ese día y preparando ese día
si tú vives la semana y te llega ese día, como ladrón, porque fíjate que... ¡Uy! Ya es la apuesta. Ahora tengo que... No sé, es sábado, ya, vamos a la semana volando. Pues porque no has estado pendiente de ese día. O sea, todo el rato está la connotación de esperar. Y el séptimo, además. Esperamos el séptimo día. Ya vimos el otro día la relación séptimo milenio. Días, milenios. ¿No vamos a estar esperando ese séptimo milenio? Pues lo mismo con el sábado. Si no aprendemos a hacerlo en una semana, ¿cómo vamos a estar esperando 10 años? Entonces, Dios nos está educando con el sábado. Y si nosotros el sábado lo utilizamos, ay, mira, voy a comprar no sé qué, o mira, voy a ver el partido de fútbol de no sé quién, o yo qué sé, 1001 cosas que estamos demostrando en nuestro proceder y en nuestros pensamientos también, de que realmente no estamos conectados con Dios. Porque el sábado lo tenemos como una cosa santa y apartada o como una cosa vulgar también. Si lo tenemos como algo vulgar es que estamos considerando a Dios como una cosa más. No es el número uno en nuestra vida. Es que incluso el sábado Dios nos amonesta a no hablar nuestras propias palabras. O sea, va más allá de no ver televisión, va más allá de no comprar, incluso no hablar nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque entonces estamos perdiendo el sentido del sábado. Tenemos que deleitarnos en el Señor, por lo tanto vamos a hablar de Él. Y muchas veces nosotros perdemos ese foco que tenemos que tener siempre en cuenta, a lo que se refiere en sí el sentido del sábado. La espiritualidad de la letra. Los fariseos caían precisamente en todo lo contrario, no en la espiritualidad de la letra, de la ley en general, sino que se cogían la ley por la letra totalmente. Hay aquí un pasaje que se encuentra en el Jueves, que, bueno, los protestantes lo creen distintos de cómo realmente es, ¿no? Se encuentra en Romanos, si podemos, en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro, si te detienes aquí, ¿qué es lo que hacen los protestantes? Claro, cumplir la ley es amar, ya está. Pero luego, ¿qué dice el versículo 9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son palabras de la ley de Moisés, de Deuteronomio. Pero en esta sentencia se resume el no matar, el no hurtar, Los 10 mandamientos, las 2 tablas. amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que queda un guardar de los mandamientos. Como no el sábado. ¿El sábado qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que Jesús les dijo. Que también está en Deuteronomio. Sí. Cristo no se lo inventó. No. Es que dice que es un resumen. Es un resumen de la ley. Por eso no podemos decir yo amo y ya guardo la ley. No. Guardarás la ley cuando guardes los 10 puntos, Claro. sin infringir uno, como dice Santiago. Hay un salmo, que es el 96, versículo 7, que nos dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Oh familias de los pueblos. Oh familias de los pueblos no está diciendo oh familia de este pueblo o de ese otro, de los pueblos en general. Es un mensaje de tributar a Jehová todos, todo el mundo debería hacerlo. La ley no era solo para judíos o para estos o para otros, la ley era para todo el mundo. Pero todo el mundo debería dar la gloria y el poder a Jehová. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo le das la gloria y el poder a alguien? Obedeciendo. Obedeciendo. Ahí está. Y es que, claro, incluso sabemos que en el cielo hay una ley. Porque, ¿cómo pecó Satanás?
porque había una ley, Claro. porque había algo que Dios marcaba. De otra manera, entonces, Satanás lo hubieran dejado hacer lo que él quiera, pero Dios tenía su ley. Entonces, es ahí las personas que dicen que la ley favorita deberían de pensar que no viene desde Moisés, viene incluso desde el cielo. La gente tiene graves problemas para poder entender ciertas cosas si Pasa esto que no se aplica así. Dios asimila la ley según los tiempos. Antes del pecado había una ley de una manera, pero después del pecado Dios tuvo que asimilarla a la condición de pecado. Por eso no matarás, no hurtarás, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Cada uno se lo dijo esto al principio. No mates, no. Pero ya tenía- ¿Por qué? Porque él era santo. Dice Dios que está poner la ley en vuestras mentes y en Claro. vuestros corazones. Por lo tanto, es normal que tengas ese juzgar por tu conciencia Claro. cuando no conoces, pero en realidad estás actuando de manera correcta en algunos casos. Porque la ley, ¿qué es? Identificar el pecado. Sirve para eso, para identificar el pecado. Mirad cómo Adán, cuando, lo que ahora estabas diciendo, le dice las cosas que tiene que hacer y así, de los 10 mandamientos, ¿cuántos les cita a Adán y a Eva? De los 10 mandamientos, cuando Dios habla con Adán y Eva, ¿cuántos les dice? ¿Les cita alguno de los 10 o ninguno? No, porque ya está innato aquí. No comerás este árbol. No, les cita un mandamiento. Sábado. El sábado. Sábado. ¿Por qué? Porque el sábado no está puesto innato en el ser humano, Claro. ¿eh? Sino que el sábado lo tienes que recordar para rememorar que Dios te creó. Claro. Pero eso no lo ha puesto dentro de nosotros. Ajá. En cambio, todo el código de los otros 9 mandamientos está en nosotros. Ajá. Por tanto, el hombre tiene que hacer un esfuerzo de búsqueda a Dios. Todo lo pone en nosotros, sí, pero hay un algo que hace que nosotros tengamos que dar el paso para conectarnos con Él. Dios no va a forzarnos a eso. Por eso le da Dios sábado para vosotros. Y a partir de aquí, ¿qué tenían que hacer cada semana? Recordar el sábado. Pues bien, hasta aquí la lección de hoy. Vamos ahora a terminar cantando un himno. Sí. ¿Cuál?